Lo que tenemos en la imagen de la izquierda es un esquema muy idealizado de algo que se conoce como péndulo simple. ¿De qué consta? Pues de una partícula de masa m que va a estar suspendida mediante un hilo de longitud L y que tendrá un ángulo θ respecto a la componente vertical. En principio, cuando nosotros soltemos la masita m, esto estará oscilando y para oscilaciones con un ángulo pequeño, idealmente menor a 15 grados, estamos en presencia de un movimiento armónico simple y ya veremos por qué. De entrada, vamos a descubrir cuáles son las fuerzas que están implicadas en este péndulo simple. Y para ello, vamos a poner nuestro sistema de coordenadas justamente donde se encuentra nuestra masa m. Aquí vamos a poner el eje X y por acá vamos a poner nuestro eje Y. Simplemente para identificar de una manera muy sencilla nuestras fuerzas que están aquí presentes. Entonces vemos, por un lado, indiscutiblemente tenemos aquí la propia fuerza del hilo. Entonces vamos a ponerle aquí F y con un vectorcito arriba, porque es una fuerza, es un vector. También tenemos el peso y el peso sabemos que siempre va en la dirección vertical hacia el centro del planeta Tierra. Y el peso de Física 1 saben que es masa por gravedad. Fundamentalmente, estas son las fuerzas que están involucradas en este sistema. Así que sabemos una cosa, sabemos por Newton que la suma de las fuerzas, de todas las fuerzas, va a ser igual a masa por la aceleración del sistema. Y esto lo podemos descomponer en X, suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X y suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Entonces, para practicar un poquito y que no olviden eso que vieron en física, vamos a aplicar estas sumas de fuerzas en ambos ejes. Por un lado, la suma de las fuerzas en X, vamos a ver qué fuerzas tenemos. Si nosotros proyectamos aquí esta fuerza F, se darán cuenta que esta componente de aquí es la F en dirección X. Y por ángulos alternos internos, ustedes sabrán que este ángulo de aquí, el ángulo θ de aquí, es el mismo que acá. Por lo tanto, esta fuerza F será esta misma de acá. Vean que es como un rectángulo. Este sería Fx. Y aplicando las razones trigonométricas, aquí vemos que tenemos el cateto opuesto. Por lo tanto, Fx será F por el seno del ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa, por el seno de este ángulo que tenemos aquí. ¿Tenemos alguna otra fuerza en dirección X? Pues no, así que esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y hacemos exactamente lo mismo en la dirección Y. Entonces acá tendríamos suma de fuerzas en Y va a ser igual. Tenemos por un lado esta misma componente, pero ahora vean que sería esta parte de aquí. Ahora estamos hablando de F por el coseno del ángulo. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Uno diría, perfecto, pero no se olviden del peso. Así que antes de igualar esto, tenemos que restarle. ¿Por qué le restamos? Porque va hacia abajo, mg. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos aquí son ecuaciones que nos están relacionando las fuerzas por un lado con las aceleraciones del otro lado. Estas ecuaciones se van a conocer como ecuaciones del movimiento. No vamos a profundizar más al respecto, pero al hacer aquí algunos pasos intermedios, no los vamos a hacer, al hacer álgebra, llegaríamos a una ecuación para conocer el periodo, es decir, como lo vieron en el video anterior, el tiempo que tarda el péndulo en dar una oscilación. Y ese periodo t va a ser igual a 2 por pi por la raíz cuadrada, que salió medio fea, por la raíz cuadrada, que volvió a salir fea, tiene que quedar bonito para ustedes, aquí, de la longitud del péndulo entre la aceleración de la gravedad. Entonces, esta va a ser la ecuación para el periodo de oscilación. Entonces, si ustedes hacen aquí un poquito de álgebra, si despejan de aquí G,
Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué vamos a despejar G? Porque es lo que queremos encontrar experimentalmente. Queremos saber cuánto vale la aceleración gravitacional. Pues lo que hacemos, vean, este 2pi, ya saben, por operaciones contrarias, está multiplicando, entonces dividimos ambos lados entre 2pi y me va a quedar t entre 2pi, va a ser igual, 2pi entre 2pi pues se cancelaría y me va a quedar entonces acá la raíz cuadrada de L entre G. Pero vean, esta raíz cuadrada la puedo, entre comillas, pasar al otro lado al cuadrado y me quedaría como t cuadrada entre 2 al cuadrado 4, pi al cuadrado, pi cuadrada, igual a L entre G. Luego vean, vamos a hacer aquí un poquito de magia. La G la pasamos, ya saben, entre comillas, multiplicando al otro lado y va a quedar G por todo esto de aquí, entre 4 pi cuadrada igual a L. Y luego me despacho todo este término de aquí. Todo este término, como está multiplicando, lo cancelaría dividiendo en ambos lados por esto mismo. Y finalmente me queda que G, la aceleración de la gravedad, va a ser igual a la longitud entre t cuadrada entre 4pi cuadrada. Aplicamos aquí la propiedad del inverso. Me quedaría L por 4 por pi cuadrada entre t cuadrada. Y esta sería la expresión final para encontrar la aceleración gravitacional partiendo del experimento del péndulo simple. Así esta va a ser muy importante porque es justamente la que vamos a utilizar.